el tema nos acompaña hoy Manuel Morales, miembro del CONADE. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Natalia, encantado de estar en tu programa. Escuchó esta noticia, ¿qué fue lo que le llamó más la atención? Porque aseguran que el general Calimán le fue fiel a Evo Morales hasta el final, si no fuera por la presión que le hizo precisamente el otro grupo. Claro, así ha sido, ¿no? La carta evidencia lo que ya sabíamos y muestra que en una situación tan convulsiva en la que hemos vivido, tanto la policía como las Fuerzas Armadas han tenido actuaciones que realmente salen de los papeles clásicos, ¿no? En este caso, la gente estaba realmente indignada. El reclamo de la población era que salga la policía y salgan las Fuerzas Armadas, porque te acuerdas, Natalia, que fueron 2 noches, 2 días, un domingo y un día lunes, 10 y 11 de noviembre, donde prácticamente estos grupos de choque, este golpe de calle que estaba organizando la gente del MAS, se estaba desbordando, ¿no? Se habían quemado las casas de Waldo Albarracín, Casimira, los Pumas Cataris, había una amenaza de entrar a Ciudad Satélite, había agresiones casi en todos los barrios, gente movilizada, había saqueos en la ciudad del Alto. En ese contexto, que las Fuerzas Armadas no hubieran salido por criterio propio de su autoridad a guardar el orden y proteger a la población, realmente muestra el grado de subordinación que tenía Calimán con el presidente Evo Morales, pero además cómo detrás de bambalinas se estaban creando condiciones para generar ese vacío de poder que habíamos visto con la renuncia de Evo Morales, aumentado por actos de agresión, de violencia, de terrorismo, lo que generaba condiciones incluso para que se pueda dar en ese momento incluso un golpe de Estado o el retorno de Evo Morales. Entonces la situación es dramática y por eso es que esta carta precisamente va a lograr establecer incluso responsabilidades del señor Calimán por no haber actuado en función a sus obligaciones constitucionales. Está Calimán y también se habla de Zabaleta. Se habla del entonces ministro Javier Zabaleta, que había reprochado a los militares por salir a resguardar las empresas de servicios públicos. Acuérdense que cuando Calimán se ve obligado a salir junto con todas las Fuerzas Armadas, hacen una declaración de que se ha elaborado un plan de contingencia y precisamente el ministro Zabaleta, incluso por escrito, desautoriza a Calimán y a las Fuerzas Armadas, anulando ese operativo de salir a proteger a la ciudadanía. Entonces hay responsabilidades también en el caso del señor Zabaleta, gravísimas responsabilidades, porque en una situación de convulsión social no puedes ordenar que las Fuerzas Armadas no salgan a proteger y dar seguridad a la población. Bueno, entonces hablamos del general Calimán, que no está en Bolivia, de Zabaleta, y también hay otras autoridades que estarían implicadas en esto y en la tardanza que hubo para que salgan las fuerzas del orden, porque recordemos que la policía fue rebasada, según un comunicado que ellos mismos leyeron. Así es, o sea, lo que se ha dado en esos días de noviembre, que estamos hablando del 10 de noviembre, que ha habido una especie de una revolución en Bolivia, son cosas realmente no solamente para la anécdota, sino para la investigación y la sanción. Hay que recordar que el señor Zabaleta en estos momentos está en la Embajada de México, pero también es parte de las negociaciones que tiene la gente del MAS con las autoridades de la Comunidad Europea. Y ellos lo que están queriendo negociar precisamente es que haya una ley que les garantice que no van a ser procesados por estas otras irregularidades que se aditamentan a otras anteriores. Entonces ellos están buscando, y hay en este momento una senadora del MAS que está en huelga de hambre, hay una comisión que ha venido de la Argentina supuestamente a verificar actos de violación de derechos humanos, que están actuando en el sentido de imponernos una ley de garantías para evitar estas responsabilidades. Y lo que el CONADE y nosotros planteamos con absoluta claridad es que no puede haber una ley de garantías, se tiene que investigar y con el transcurso del tiempo van saliendo todas estas noticias, todos estos datos que nos van mostrando cómo se ha configurado esa situación de crisis de Estado en la que hemos vivido. También se dio a conocer en la misiva de que el general Calimán no coordinaba con el alto mando, tomaba decisiones solo individuales y no tomaba en cuenta la voz del Estado Mayor. Así es, fíjense que esa situación se ha dado durante casi el conjunto de la gestión de Evo Morales, ¿no? Donde prácticamente la mayoría de los ministros hacían lo que les daba la gana, el mismo presidente tomaba decisiones individuales y ese estilo de conducir el Estado se ha visto reflejado incluso en instituciones como las Fuerzas Armadas, que si bien tienen una estructura vertical, tienen sus reglamentos, pero tienen instancias colectivas también de asesoramiento,
de toma de decisiones. Entonces hemos estado viviendo en una situación de desinstitucionalización y es por eso que esta nota sobre el señor Calimán va a tener muchas repercusiones y deberá ser enjuiciado junto a otros funcionarios públicos por haber actuado de una determinada manera o no haber actuado de otra manera. Este es un tema que se dio a conocer durante este fin de semana. Y otro también que dio mucho que hablar es la presencia de esta comisión argentina que pretende hacer, pues ya hizo un informe sobre el estado de los derechos humanos en Bolivia. ¿Leyó seguro el informe que se emitió? ¿Qué dice el CONADE al respecto? Sí, lo que nosotros hemos dicho desde un principio, ¿no? Es que una comisión que viene a hacer una investigación de derechos humanos tiene que hacerlo a través de un mandato institucional, hay protocolos, pero en este caso lo que hemos visto nosotros es un grupo de 40 personas, muchos de ellos dicen ser profesionales, que han venido desde una militancia política, es decir, es gente que ha coordinado con organizaciones del MAS, incluso con organizaciones de derechos humanos, que el MAS durante estos años se ha encargado de dividir, que es el caso de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la Ciudad del Alto, donde un señor se atribuye la representatividad haciendo un paralelismo a la Asamblea de Derechos Humanos con la Defensoría del Pueblo, y ellos han venido a hacer un informe sesgado, un informe que es parte de una campaña internacional a favor del MAS, donde se dice que en Bolivia ha habido un golpe de Estado, pero además en el informe hay otras consecuencias más. Ellos sostienen que estamos viviendo en un sistema de facto, en una dictadura. Y eso la población en este momento tiene que decir con absoluta certeza si estamos viviendo en una democracia transitoria o en un sistema de facto. Hay denuncias graves, muy delicadas, de violación a mujeres, de muchos hechos. Sí. ¿Han adjuntado alguna prueba de todas las denuncias que hacen? Lo que nosotros vemos es que es un informe transitorio el que han hecho, preliminar. Sin embargo, hacen acusaciones de que se hubiera arrojado gente de helicópteros, sí. Hacen acusaciones de que hubiera centros de tortura, hacen acusaciones de que hay detenidos desaparecidos, o sea, gente que ha sido raptada, secuestrada y que no se sabe dónde están. Hacen denuncia de que ha habido violaciones, incluso a niñas y a mujeres, incluso a mujeres mayores de edad, de la tercera edad. Lo que ellos tienen que hacer es acompañar un conjunto de pruebas. Caso contrario, son afirmaciones temerarias que responden a una lógica además que intenta instalar en la Argentina este informe. Permítame. Dígame. Me decía que no están las pruebas adjuntadas todavía, solo está el informe. En caso de que no, ¿Bolivia podría tomar una parte o un proceso contra este grupo de personas? Por supuesto, va a corresponder al nuevo encargado de la embajada boliviana en la Argentina, sea embajador, encargado de negocios, hacer un seguimiento a estas acusaciones porque son gravísimas. Si en caso de que estas acusaciones pudieran ser probadas, evidentemente habría responsabilidades por vulneración de derechos humanos, pero si no fueran probadas, significa que hay falsedad ideológica, falsedad material, hay una campaña de desprestigio contra el país, pero sobre todo es un informe que se va a utilizar en la Argentina para alimentar el odio de una comunidad boliviana que ha votado incluso mayoritariamente a favor de Evo Morales. Hay que acordar que en las elecciones en la Argentina el 82% de los bolivianos votaron a favor de Evo Morales y que van a ser contaminadas con este informe de supuestos 40 profesionales que lo que van a generar en la hermana República de la Argentina es una especie de segunda o tercer Chapare, ¿no? Una zona de convulsión social. Por lo tanto, nosotros rechazamos ese informe. Gracias por acompañarnos.